Bueno, chicos, para aquellos que no tengáis el cuadro en mano todavía, para que le empecemos a echar un vistacín, como veis, el cuadro es realmente un resumen diagnóstico en la primera parte. Luego la segunda parte ya está la actuación médica, que esa es la que a nosotros de entrada no nos compite, pero sí la primera parte, lo que es un poco el resumen de la orientación diagnóstica de un grupo específico de patología, que son todas aquellas que es patologías clasificables como tal, como reumatológicas, pero que se expresen de una manera muy específica. Ya estamos haciendo referencia a todas aquellas patologías clasificables como polimialgias y bien poliartralgias. Eso quiere decir todas aquellas patologías que pueden llegar a nuestra consulta con síntomas como dolores articulares varios. O sea, me duele un hombro, me duele una muñeca, me duelen las rodillas, me duelen las manos, etcétera, etcétera. Como comprenderéis, es un motivo de consulta muy habitual para nosotros. Es algo que puede llegar a ser muy común. Lo que sí es importante entender es que no necesariamente cada vez que llegue un paciente o una paciente a nuestra consulta que presente dolores articulares y musculares varios en distintas áreas del cuerpo, no siempre ese paciente será un paciente reumático. Pero antes de sospechar, antes de clasificar a ese paciente en otros términos o sospechar simplemente que ese paciente pueda tener un cuadro de atención osteopática, pues en nuestro proceso de valoración y diagnóstica habría que descartar todas aquellas patologías que hoy clasificaremos como tal, como patologías reumáticas. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando un paciente llega a la consulta refiriendo dolores articulares y musculares múltiples, varios, que respondan a la característica que ahora vamos a analizar, bueno, pues lo primero que tendré que hacer es aprender a descartar de manera rápida, cuanto más rápida y más precisa, mejor, todas aquellas patologías que se clasificarían como reumáticas. Porque para eso, obviamente, si nosotros llegamos a la conclusión que el paciente padece alguna de estas enfermedades, obviamente nuestra labor se acaba ahí, en el sentido de que si ese paciente no está diagnosticado, entonces ese paciente lo que habrá que hacer es remitirles, sugerirle realmente que vaya a ver a un especialista en reumatología para que, en fin, ellos ya sepan lo que hacer y seguirán adelante su proceso de diagnóstico médico. En algunos casos esos pacientes llegarán a nuestra consulta con un diagnóstico médico previo y sencillamente pues es conveniente que sepamos un poco con respecto a cada una, digamos, de esas enfermedades y patologías, un poco para saber cómo abordarlas y también un poco para ofrecerle ese punto de confianza mismo, ¿no? al paciente cuando llegue a la consulta y sentirse adecuadamente atendido por un profesional que entienda de lo que le están hablando, en definitiva. Dice, oye, me acaban de diagnosticar una espondilitis anquilopoyética, pues que no nos quedemos a cuadro y que sencillamente sepamos cómo actuar a partir de ahí. Pero repito, entonces, la clave fundamental a entender es la que vendría en la parte superior del cuadro. En todas estas primeras dos líneas que pone aquí arriba, a la izquierda, si os fijáis, la primera columna, la que viene aquí en amarillo, tenemos un primer apartado que es MC, motivo de consulta. Por lo tanto, el motivo de consulta ya nos dice todo, nos dice el perfil de paciente que llega a la consulta y al que se debería aplicar ese tipo de razonamiento clínico. Estamos hablando de un paciente que presente brote espontáneo agudo o crónico. Cuando hablamos de crónicos, estamos hablando de brotes recurrentes remitentes, o sea, que van y vienen. De un dolor inflamatorio poliarticular, típicamente incapacitante del movimiento, quiere decir que impide el movimiento adecuado, de tipo articular y que persiste inclusive al reposo. Habitualmente suele aumentar por la noche, inclusive llegando a despertar al paciente. Entonces, todo aquel que haya estado en clase conmigo, por lo menos en los primeros 2 años, y hemos hablado de dolores inflamatorios, de la presentación clínica de los dolores inflamatorios, tanto de tipo artrósico como artrítico, hemos dicho siempre que una de las características principales que tiene, además de tipo diferencial, es que es un dolor en reposo, un dolor incapacitante y que aparece en reposo. Aparece inclusive cuando el paciente pues, está descansando, está durmiendo por la noche. Eso no es habitual de un dolor de característica mecánica o de otras naturalezas en fin, cuando por ejemplo hacemos el diagnóstico diferencial entre lo que es una tendinitis y una bursitis, todo el que haya estado en los seminarios de hombro
donde habitualmente solemos hacer ese razonamiento clínico un poco más en detalle, teniendo en cuenta la articulación subacromial, las implicaciones del tendón del supraespinoso, de la bolsa subacromial. Uno de los elementos diferenciales que tenemos en cuenta ya ahí es justo eso, el dolor nocturno, dolor inflamatorio que llega a despertar al paciente por la noche. Por lo tanto, vamos a empezar a tener una imagen de ese paciente que pueda llegar a la consulta, con ese motivo de consulta. Como veis, siguiendo abajo, en la misma columna amarillas, la sospecha diagnóstica primera que yo tengo que tener cuando llega un paciente con ese motivo de consulta es exactamente eso, una poliartralgias por poliartritis. Entonces, cuando usamos la expresión de artralgias, se estaría hablando de dolores articulares. Poli quiere decir que me duelen varias articulaciones a la vez. Pero el segundo término que estamos usando por poliartritis, entonces en ese caso la sospecha diagnóstica es que a la persona le duelen varias articulaciones a la vez porque tiene un brote artrítico que puede estar afectando a distintas articulaciones a la vez. Esta sería la primera sospecha diagnóstica. A partir de aquí encaminamos el razonamiento clínico explorando una serie de claves diagnósticas, que son esas de aquí. Cuando hablamos de clave de X, clave diagnóstica, vamos a analizar ahora esas famosas 4 preguntas, que le tendríamos que realmente dirigir al paciente durante nuestro proceso de anamnesis, interrogatorios, y dependiendo de cómo el paciente vaya a contestar a esas 4 preguntas, pues encaminamos nuestra sospecha diagnóstica en un grupo de pacientes de patologías reumáticas, características de un grupo de pacientes, o en otro. Como veis, más abajo en el esquema tenéis 2 grandes grupos separados, los de la izquierda que están en color azulito y los de la derecha en color naranja, y eso básicamente lo que nos va a dar son 2 grandes grupos de pacientes. ¿Vale? Es un grupo, le vamos a llamar el paciente de varones, el grupo azul de la izquierda sería el perfil de varón y el grupo naranja de la derecha sería un poco el perfil general de mujer, para entendernos, ¿eh? No son categorías estándar, no son categorías estancadas ni cerradas, pero sí, estadísticamente hablando, pues categoría por un número de mayorías en términos estadísticos. Entonces, las famosas 4 preguntas que tenemos que hacerle al paciente durante el proceso de anamnesis son fundamentalmente: ¿los dolores articulares son asimétricos? O sea, el paciente me está diciendo que le duele el hombro izquierdo, el codo derecho, la muñeca izquierda, el tobillo derecho, o, por otro lado, no lo son. O sea, que los dolores articulares en cuestión son dolores simétricos, quiere decir, le duelen las 2 muñecas, los 2 tobillos, las 2 rodillas. Dependiendo de cómo conteste a esa pregunta, si sí o si no, pues lo metemos en un grupo y en el otro. La segunda pregunta clave es: ¿el paciente en cuestión presenta dolor y afectación de la zona lumbosacroiliaca? Aquí la clave fundamental es: ¿tiene afectación de la sacroiliaca, sí o no? Y ya no solamente en términos osteopáticos, de hacer el diagnóstico osteopático, de los test de arrastre, de los test de movilidad, pasivo, activo, etcétera, etcétera. ¿El paciente tiene dolor en esa zona? ¿Tiene dolor sacroiliaco, sí o no? Dependiendo de cómo conteste, le vamos a meter en un grupo o en el otro. La tercera pregunta, que es fundamental para alguno de esos grupos de patologías reumáticas que ahora vamos a analizar, es: ¿tiene o no tiene afectación de la interfalángica distal, de la última interfalángica de los dedos? ¿Vale? Es muy importante. ¿Tiene afectada, repito, o no la última interfalángica, el último dedo, la última articulación de los dedos? En particular el de las manos, ojo, ¿eh? Y finalmente, la cuarta y última pregunta clave para dirigir bien ese diagnóstico es: la rigidez que presenta el paciente por la mañana, la rigidez matutina que llamamos, ¿es una rigidez igual o inferior a las 3 horas o va más allá de las 3 horas? Dependiendo de cómo conteste a esta última pregunta, pues le vamos a meter en un grupo o en otro. Repito, tenemos por lo tanto 4 preguntas que vienen en las claves diagnósticas del esquema. ¿La afectación articular es asimétrica? ¿Tiene o no afectada la interfalángica distal? ¿Tiene afectada o no la articulación sacroiliaca con dolor sacroiliaco? Y finalmente, la rigidez matutina es igual o mayor a las 3 horitas. Dependiendo de cómo el paciente vaya contestando a esas preguntas, pues le vamos encaminando el diagnóstico en un grupo o en el otro.
Vamos a ir analizando ahora un poquito más en detalle cada uno de los dos grupos. Y vamos analizando primero este grupo de la izquierda, el grupo de las patologías azules. Vemos el perfil general de ese paciente, es este que tenemos aquí arriba, estas primeras 3 líneas azulitas. Lo primero que vemos ahí es que sí puede. Quiere decir que este perfil de paciente, a esas preguntas que le acabamos de hacer, la respuesta es afirmativa. Sí puede. No tiene que ser afirmativa las 4 preguntas. Con que lo sea a 3, 2 o más, ya sería realmente, bueno, pues una sospecha bastante bien fundada. Pero con 3 de esas 4 preguntas en estado afirmativos, ya podemos encaminar de una manera bastante precisa el diagnóstico en este grupo, repito, de la izquierda. ¿De qué perfil, de qué tipo de perfil principalmente estamos hablando aquí? Fijaos en esta segunda línea lo que nos dice. Es sobre todo un varón joven, o sea, inferior, menos de 50 años, en el que analíticamente, que si a esa persona, cuando en fin, le derivemos a su médico especialista en reuma, o si es una persona que ya está diagnosticada, quiere decir que la han hecho ya dentro del diagnóstico clínico, se han tenido que hacer una analítica en la que se buscaba, entre otras cosas, los factores reumáticos. Uno de los principales factores reumáticos es este que tenemos aquí arriba, el que pone HLA-B27 positivo. Eso quiere decir que a este paciente, si, repito, si le hacen una analítica o si ya se la han hecho recientemente, tendrá que, obviamente pidiendo factores reumáticos, es un paciente en el que el factor HLA-B27 sale de forma positiva. En este caso, a este perfil de paciente varón, joven, menos de 50 años, decimos que se le suele nombrar y clasificar como un paciente con poliartralgias asimétrica, espondiloilíaca y de tipo seronegativa. Entonces nos empezamos a hacer un perfil de ese paciente tipo, repito, un paciente relativamente joven, menos de 50 años, que llega con dolores articulares varios, en ese caso asimétrico, en ese caso sí suele tener una afectación. Veremos que en alguna de las patologías, la afectación de la articulación sacroiliaca es prácticamente uno de los signos principales. Sí suele tener afectación de la interfalángica distal y tiene una rigidez matutina muy larga. Quiere decir que inclusive el estado de rigidez cuando se levanta por la mañana no es que le dure media hora o más. Estamos hablando que le puede durar toda la mañana prácticamente. ¿Vale? Entonces, ese es el perfil de paciente. Si nos fijamos en la siguiente línea, abajo, veremos que este tipo de paciente, además de estos cuadros poliarticulares, además de eso, este paciente va a tener de forma complementaria, pues tiende a tener otro tipo de afectaciones de manera común, pero común a varias patologías a la vez. Ojo que es común a aproximadamente 8 o 10 patologías reumáticas a la vez. ¿Estamos hablando de qué? Hablamos de una queratoconjuntivitis, sobre todo de tipo irídico cíclita, lo que estamos hablando de afectaciones de las conjuntivas. En definitiva, que suele tener cuadros de afectación en el ámbito de la otorrinolaringología, con sequedad, conjuntivitis, cuadros inflamatorios. Estamos hablando sobre todo, este es el apartado más interesante, más importante para nosotros, cualquier cardiopatía, afectaciones cardíacas, sobre todo por insuficiencia aórtica, o sea, estamos hablando ya de una alteración cardíaca importante por una insuficiencia de la aorta, o trastornos del ritmo. Obviamente, todo aquel que ya sepa, entre otras cosas, pues a nivel clínico usar un fonendoscopio, aunque no vayamos a hacer nosotros el diagnóstico cardíaco, como podéis comprender, pero sí, si el paciente, inclusive si no estuviera diagnosticado, imaginaros un primer brote de este tipo de afectación, porque no os olvidéis que estamos hablando de un paciente joven. A lo mejor el primer brote que trae ese paciente a la consulta con dolores articulares varios lo tiene con 20 años, con 25 años. Y es un paciente que no necesariamente está diagnosticado en términos de medicina cardíaca, medicina interna, porque a lo mejor nunca ha tenido síntomas de. En ese caso, a ese perfil de paciente, a lo mejor inclusive podríamos encaminar el propio proceso diagnóstico en el ámbito de la medicina interna, medicina cardíaca. Por lo tanto,
pacientes con esa característica reumatológicas que no esté diagnosticado, pues obviamente los médicos en cuestión que le atenderán, sabiendo lo que estamos compartiendo ahora mismo, lo normal es que busquen inclusive más allá, le hagan dentro de los exámenes generales, pues exploraciones cardíacas más a fondo. Dicho esto, dentro de este grupo de pacientes, ¿de qué patología exactamente estaríamos hablando? ¿De qué tipo de patología reumática estaríamos hablando? Pues mirad, tenemos aquí abajo, en esta línea de aquí, en azulitas, pues la sospecha etiológica, diagnósticas. Por lo tanto, vamos a ver estas primeras, creo, 7 patologías distintas, empezando con la EAP, la espondilitis anquilopoiética, luego la psoriasis artrítica o brotes artríticos psoriásicos. Finalmente, el síndrome de Reiter o artritis reumática reactiva, es el otro nombre según el cual se le conoce. Finalmente, la enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego, 3 patologías que son algo menos comunes, un poquito más raras, que serían ya la enfermedad de Whipple, el síndrome de Lofgren y finalmente el síndrome de Beget. Vamos a ver, por lo tanto, un poco los elementos más importantes, los principales, lo que habría que subrayar y poner en evidencia de cada una de esas patologías, realmente qué es lo relevante de cada una de ellas. Vale. Empezando por la primera patología, la espondilitis anquilopoiética, espondilitis anquilosante. Ahora mismo, seguramente, probablemente, de todo este apartado azulitos es el que probablemente hayáis visto de manera más habitual alguno de vosotros. ¿Alguien de vosotros que tenga algún caso cercano, alguien que conozca con este tipo de patología, con la enfermedad, digamos, anquilosante de la columna? ¿Algún caso práctico que conozcáis alguno? Yo conozco una persona, Rafa. ¿Qué tipo de síntoma presentaría, Javier? Javi Mirón. A mí lo que me comenta siempre la sacroiliaca, como muy bloqueada, lo que decías, un dolor de muchos días, incluso mucho entumecimiento. Muy Y bien. luego cuando tiene brote, cuando está en el momento agudo, como quemazón en las articulaciones, ¿Cuántos años tiene el paciente? como 45, así. Varón, obvio, por lo que me Sí, está varón, diciendo. varón. Ujú. ¿Y sabe si tiene alguna patología cardíaca previa? Perdona, yo no lo Eso no me ha comentado. No me lo ha ¿Me ha comentado. preguntado? No, Pues habría que no, ser. no sé. Como Vale. digo, ya sabiendo eso, lo primero que hacemos es que cada vez que un paciente nos comentará que tiene alguna de esas patologías que estamos analizando ahora, automáticamente se me tiene que encender un clip en la cabecita de, oye, y ya que no le he preguntado, porque a lo mejor puede ser relevante para otras cosas que vamos a hacer, para una recomendación de ejercicio que le vamos a mandar, para alguna Ujú. manipulación que vayamos o pensábamos hacer. Entonces, tener el cuadro médico completo de la persona, aunque no sea de nuestra competencia, pero sí para rellenar bien nuestra historia clínica y tenerlo bien en cuenta para el abordaje clínico, es conveniente siempre preguntarle todo. Acordaos la frase típica que os digo siempre en clase. Si me falta información en la historia clínica del paciente, la responsabilidad siempre es mía, no del paciente. El paciente no tiene que saber, no tiene por qué tener ninguna información con respecto a qué es lo que me tiene que decir a mí en una consulta osteopática. Eso tengo que aprender yo a sacarlo de ahí. Tengo que ser yo realmente el que vaya preguntando. Entonces, en ese caso, oye, pues preguntarle si tiene antecedentes personales del ámbito cardíacos. Entre otras cosas, saber que si no los tiene, es probable, teniendo ya diagnosticado una EAP, que, en fin, que tenga que revisar y que tenga que tener cuidado con su corazón y con el apartado cardiovascular. Sencillamente eso. Obviamente no es algo que para que vayamos al paciente le digamos eso, oye, tienes que tener cuidado con... No, pero sí de una manera muy sutil, con mucha mano izquierda, serle un poco partícipe de esa información también. ¿eh? Claro, como lo comentabas, yo no le pregunté porque siempre me ha comentado que ha hecho deporte de resistencia, de larga distancia. Claro, claro, claro. Y eso es importante a tener en cuenta porque haces ese deporte. O sea, que si es algo que la persona hace por contrarrestar algún cuadro cardíaco, a lo mejor con antecedente inclusive de tipo familiar, etcétera, Ya, etcétera, vale. obviamente, como comprenderás, yo no lo sé, habría que preguntarlo siempre, más que nada para tener un cuadro más claro en la cabeza. ¿eh? Eh, Ujú. bueno, es una información que no sé si le veis con una cierta frecuencia, pero cuando le vuelvas a ver, pues sí sería interesante pues tener toda esa información bien cubiertas.
tener en cuenta que este tipo de... ¿Has visto alguna radiografía, Javier, de ese paciente? Sí, me enseñó una. Y llegaste a ver radiografía de la zona lumbar sacroiliaca, ¿no? Y te fijaste, Sí. por lo tanto, en la presentación clínica inequívoca que tiene esa zona. Cualquiera que vea, repito, una prueba de imagen, una simple radiografía de una columna con una espondilitis ya, aunque sea de nivel leve, pero que haya empezado ya el proceso de osificación, se dará cuenta rápidamente que es un proceso degenerativo importante, muy fácil además de ver en la propia imagen, porque lo que se van viendo es básicamente una fusión de los cuerpos vertebrales, básicamente una fusión de las vértebras lumbares. Sencillamente en la placa en cuestión lo que vamos viendo es que la zona propia de los ligamentos iliolumbares bajos, los espacios sacroiliacos, poco a poco se van fusionando. Entonces se va generando lo que en jerga se conoce como la columna en caña de bambú. Básicamente es una osificación progresiva, primero de las articulaciones sacroiliacas y finalmente de las articulaciones lumbares inferiores. Se van generando esos famosos osteofitos que nos encontramos en cualquier cuadro, en cualquier cuadro degenerativo realmente, pero en ese caso estos osteofitos, la característica que tienen es que van fusionándose. El que se genera en la vértebra inferior se va fusionando con el superior y básicamente de manera progresiva lo que se hará es una fusión de los arcos vertebrales, sobre todo en los arcos posteriores y lo que son las láminas de las propias vértebras, de tal manera que se va generando una columna con una conformación en caña de bambú. Obviamente esos pacientes con el tiempo tienden a perder los propios discos intervertebrales, pierden todo tipo de movilidad de esa zona y, bueno, la característica, por lo tanto, clínica, como no puede ser de otra manera, es una característica de enorme rigidez. No es tanto el dolor solo, como apuntaba Javier, pero sobre todo ese cuadro de rigidez, la pérdida total de movilidad, obviamente. Va a depender de hasta qué nivel tiene avanzada esta espondilitis anquilosante. Los niveles leves son niveles que están afectando la zona sacroiliaca y lumbar. El problema no es tanto en esos niveles, donde obviamente se puede, todavía hacer una cierta vida normal y corriente, se puede hacer actividad deportiva, se puede mover bien. El problema con esto es cuando esos pacientes empiezan a tener niveles de afectación ya muy avanzada, en el que la osificación de la columna va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta llegar a la patilla costal. El problema es que cuando llega a la patilla costal, obviamente la osificación en cuestión, si empieza a llegar el componente de osificación aquí a los espacios costo-transversos y costo-vertebrales, lo que vamos a tener obviamente es una disminución de la capacidad ventilatoria, de la capacidad pulmonar del paciente. Y cuanto más va subiendo, obviamente, esa osificación a lo largo de la columna, ya en los niveles ya graves, severos, pues son pacientes que pueden perder inclusive total capacidad activa de movilidad de la caja torácica, que afectará tanto a las funciones respiratorias como cardiovasculares. Obviamente, en esos casos ya muy avanzados, pues es una patología que necesita de asistencia muy avanzada. Obviamente no son esos los niveles que llegarán a nuestra consulta, llegarán bien niveles de pacientes no diagnosticados o de pacientes diagnosticados seguramente con un nivel leve, en los que el dolor y la rigidez de la espalda pues empieza a alterar su estilo de vida y su día a día. Entonces es importante para ese tipo de paciente plantearse un correcto tratamiento osteopático. Para empezar, lo primero, ni se nos ocurra meterle manipulaciones de alta velocidad ni técnicas bruscas en esa zona. Eso es fundamental, obviamente. Cualquiera que esté entendiendo bien lo que estoy diciendo y pueda visualizar bien en términos anatómicos lo que estoy diciendo, pues a nadie se le ocurriría hacerle una manipulación de la sacroiliaca o de aquellas vértebras que han perdido ya totalmente su estado de movilidad anatómica y biomecánica. En esos casos lo que sí que hay que hacer es, igual que prácticamente a todos los demás pacientes, pero voy a poner el acento de manera particular sobre estos de momento, es incrementar de forma pasiva para el paciente, activa para nosotros, la movilidad articular allá donde no se haya perdido aún. Meterle una buena movilización articular,
global, asegurarse que todas las articulaciones por encima y por debajo del nivel de osificación ya tengan plena movilidad y sobre todo que todos aquellos patrones de compensación que ese paciente va a tener, seguramente el paciente que tú refieres, Javier, ¿sabes si esa osificación es ya bilateral de su sacroiliaca? ¿Es de los dos lados a la vez ya? No lo sé, porque la radiografía era lateral. Bueno, Entonces, yo lo que vi sobre todo una rectificación lumbar, pero no vi los osteofitos, no eso vi hay que esa... verlo. Eso hay que verlo. Entonces es conveniente vamos, si tiene una placa con imagen lateral, tiene que tener un anteroposterior, que es la imagen que te va a servir mejor que nadie para ver, obviamente, la caña de bambú como tal. Y obviamente imagino que ese paciente tendrá un informe clínico. Dentro del informe clínico, pues tendrá que venir especificado el nivel de espondilitis anquilosante que ya tiene el paciente y la ratio también de progresión que dicho paciente presenta. Quiero decir, hay pacientes que independientemente del nivel donde se encuentren, el nivel de progresión de la enfermedad como tal es el que puede marcar también un mayor o menor nivel de gravedad como tal. Por lo tanto, en esos casos es interesante en términos osteopáticos ir viendo también las compensaciones que el paciente suele tener. Porque cualquiera que, bueno, como aquí ahora mismo estáis al uno de varios grupos, si algunos ya conocéis los protocolos diagnósticos en la forma de diagnosticar la articulación sacroiliaca, la pelvis en su conjunto, otros estáis prácticamente finalizando ya la formación y ya estáis integrando toda esa información con la parte craneal y visceral. Bueno, un poco como un mensaje común para todos, ir viendo siempre esa tendencia que tienen las articulaciones sacroiliacas, compensar de manera ascendente hacia arriba, hacia el hombro opuesto. Siempre que hablamos de patrones de compensación en la espalda, pues hombre, hay patrones, sobre todo en estos casos donde hay una compensación de tipo mecánica del sistema musculoesquelético, ya sabéis que tiende a ser más bien de tipo cruzado. Entonces allí lo que hay que vigilar mucho es la movilidad de las vértebras L2, L3, es el primer pivote de vigilancia que hay que hacer. En cuanto a los que venís más bien de la formación de acupuntura, el caso de Mirella y compañía, aunque la parte estructural a lo mejor no la seguís del todo bien como los compañeros de la formación de osteopatía, pero tener en cuenta las referencias en términos de medicina china de cada una de las zonas anatómicas que yo estoy refiriéndome. Entonces, cuando hablo de la zona principalmente a vigilar del nivel lumbar L2, L3, mira, pues si vengo de la formación de acupuntura y ese es mi lenguaje, pues vigilo la zona del riñón, ¿vale? Los puntos Shu dorsales V23 y la zona realmente correspondiente en términos de referencia visceral con el riñón. El otro pivote importante a tener en cuenta en esa cadena lesional de transmisión cruzada ascendentes desde la sacroiliaca, por ejemplo, izquierda, hacia la cintura escapular derecha. Otro pivote fundamental es la zona charnela funcional de T8, T10, digamos, toda esta zona de aquí. ¿Vale? Es un poco la zona donde se van solapando las fibras de los dos grandes músculos superficiales, trapecio con dorsal ancho, y a partir de ahí la influencia también que transmiten, digamos, a las vértebras de transmisión T8 a T10, pues muy relevante. Para todos aquellos que ya tengáis la formación también del ámbito visceral, todas esas referencias anatómicas que vamos viendo, tenéis que asociarla rápidamente ya y tenéis que ir haciendo ya la asociación con la parte correspondiente visceral, ¿vale? Y entonces estas referencias te pido, tanto para el que venga de la formación de acupuntura como el que venga de la formación ya de osteopatía más avanzada, pues ir manteniéndolas siempre presente. Para los alumnos de primer o segundo curso, pues con tener las referencias anatómicas y ir entendiendo ya esas cadenas lesionales, pues ya tenemos más que suficiente. Como empecé este último apartado de la charla, un poco con el abordaje osteopático, a tener en cuenta, refiriéndome sobre todo a las compensaciones que el cuerpo tiende a hacer para, normalizar el movimiento del día a día, de la vida diarias, con respecto a las limitaciones que esta enfermedad, en este caso la espondilitis anquilopoiética, pues me está provocando. Obviamente, si pierdo movilidad completamente en la sacroiliaca derecha, pues la tendencia con el tiempo va a ser eso, a sufrir cuadros dorsales medios bajos, lumbares medios
y de la cintura escapular izquierda. Entonces hay que vigilar mucho todo eso. La labor del osteópata es que jamás debería interferir con esos mecanismos de compensación siempre y cuando no sean de tipo patológico. Entonces nuestro papel tiene que intentar ser muy respetuoso y de mínima intervención en aquellos casos donde ya el patrón de compensación del paciente empieza a coger características patológicas, que empieza a desarrollar realmente ya, bueno, pues ya más dolores, más, en fin, más compensaciones y cuadros ya, bueno, que como digo, se podían clasificar ya como tal, como patológicos. Muy bien. Como siguiente patología, dentro del esquema, digamos, de estas primeras 7, 8 enfermedades clasificables, repito, como poliartralgias de tipo asimétrica, espondilolíacas, seronegativas, nos vamos a encontrar a la artritis psoriásica. Eso también, la psoriasis como tal, una patología. La psoriasis, digamos, como principal expresión dermatológica, es una patología muy común. Hay que entender que no todas las psoriasis como tal tienen una expresión reumática, artrítica, pero hay un porcentaje que ronda entre el 10-12% de las psoriasis clasificables como dermatológicas, suelen tener además una expresión artrítica. Entonces, en aquellos casos donde la expresión poliartrálgica, artrítica, tiene detrás además una psoriasis, pues hay que tener en cuenta eso es la presentación típica, digamos, de una psoriasis cutáneas, pero en ese caso con una artritis inflamatoria articular igual de severa, igual de grave que como una artritis reumatoide o como una artritis, en ese caso, espondilolíaca. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a este cuadro en particular, a la patología reumática, artrítica, psoriásica? Bueno, lo primero es que no siempre coincide el brote articular con el brote cutáneo. No necesariamente el paciente que viene con dolor articular, inflamatorios de orígenes psoriásicos, tenga ahora mismo un brote agudo de psoriasis. Ya sabéis, la presentación habitual de una psoriasis es con esas capas descamativas, lo que es la presentación un poco inflamatoria cutáneas, de mucha sequedad, sobre todo en los grandes pliegues articulares, ¿verdad? Detrás de la rodilla, en el pliegue popliteos, en el pliegue cutáneo del codo, y luego ya en zonas como puede ser más sensible, como la espalda, la cara mismo, el pecho, las zonas inguinales, genitales. Pero repito, la dificultad reside sobre todo en aquellos casos donde el paciente a lo mejor en este momento no tiene un brote cutáneo activo. Entonces, en aquellos casos a lo mejor se nos hace un poco más complicado, por lo tanto, vemos una vez más la necesidad en el proceso de interrogatorio durante la anamnesis con el paciente ir preguntando inclusive sobre aquellas cosas que a lo mejor no serían demasiado evidentes. ¿Vale? Bueno, pues si el paciente ahora mismo yo no le he visto ningún brote inflamatorio, ningún brote cutáneo cuando le he hecho la observación de pie, bueno, ¿cómo se me va a ocurrir preguntarle al paciente, en fin, si tiene o no tiene psoriasis? Bueno, tener en cuenta que muchas veces los brotes psoriásicos descamativos dejan alguna marca cutánea que es permanente, aunque no tenga el brote inflamatorio ahora mismo. Entonces, si observamos bien la piel del paciente, sobre todo en esas áreas donde estoy haciendo referencia ahora, igual sí hay alguna marca, aunque no sea, repito, en estado agudo ahora mismo. Pero sí que se puede llegar a ver un poquito el recordatorio cutáneo de eso. Y de todas maneras, el paciente encajaría en ese perfil de pacientes poliartríticos, entonces yo tengo que tener claro este esquema de diagnóstico en mi cabeza para eventualmente preguntarle que si es paciente psoriásico y si ha tenido o suele tener brotes agudos de manera periódica. El paciente psoriásico no se va a tirar 3 años sin brotes agudos a nivel cutáneo. Habitualmente suelen tenerlo de manera bastante, como digo en el título de la propia charla, en el motivo de consulta, de manera recurrente y remitente. ¿Vale? La siguiente patología que tenéis por allí en el esquema en cuestión sería ya el síndrome de Reiter. En este caso le clasificamos como síndrome porque es más bien un conjunto de
de cuadros que se podrían, bueno, pues clasificar como tal, como síndrome de Reiter, o lo podéis encontrar inclusive, como lo pongo ahí abajo, como artritis reactiva. Artritis reactiva, entre otras cosas, porque habitualmente es un tipo de artritis con toda esta presentación poliarticular que estamos haciendo, pero reactiva porque suele reaccionar, suele más bien desencadenarse como reacción a algún brote, por ejemplo, disentérico, o sea, básicamente la persona tiene un brote digestivo, es un brote de diarrea, habitualmente pues por algún que otra enfermedad o que se haya podido contagiar la persona en algún país en estado de desarrollo, digamos, donde los sistemas sanitarios y de higiene pues no son a lo mejor lo más vanguardista del mundo. Es que si la típica persona que viene de un viaje tropical de algún país tropical, de algún país con sistema sanitario no de primera línea, donde a lo mejor, en fin, existe ese riesgo de Algo contagio. vírico bacteriano puede ser eso, Rafa. Mira la perdona. Algo vírico bacteriano puede ser. Sí, por supuesto que lo es, pero eso sencillamente suele ser el proceso desencadenante de su patología. Esa patología no es que se la vaya a contagiar en el país en cuestión, sencillamente que el brote infeccioso, bien por infección vírica, bien bacteriaria, bien por hongos, suele ser solamente el proceso desencadenante. ¿Por qué? En este caso sí que habitualmente la patología poliartrágica es de característica autoinmune y sencillamente que cuando el sistema inmunológico del sujeto está más bajo, está más afectado, entonces hay muchas más probabilidades de que se vaya desencadenando, de que vaya apareciendo de manera virulenta, de manera brusca la patología que ya estaba latente, que ya estaba ahí. Sencillamente estaba esperando el momento para, digamos, expresarse como tal, para salir. Como característica de este cuadro de Reuters, hay que tener en cuenta lo primero, lo que estaba diciendo. Entonces, el brote infeccioso reciente. Estamos hablando habitualmente del último mes. O sea, el viaje en cuestión es un viaje que he tenido que estar haciendo en el último mesecillo. Habitualmente, en ese caso, además de la disentería, además del cuadro digestivos, suele haber un cuadro de uretritis. Uretritis es ya inflamación de la uretra como tal. Ya puede haber un cuadro renal en estado agudo también. Y fijaros que hay otro de los signos que suelen compartir inclusive con la psoriasis artrítica, que es este de aquí arriba. Dactilitis de la interfalángica distal en salchichas. Lo que quiere decir es dedos en salchichas, en definitivas. Uno de los signos clínicos más fácil de reconocer es que básicamente se le queda el dedo, sobre todo la última parte del mismo, en el que se hayan borrado los contornos articulares. Sencillamente hay una inflamación, un engrosamiento del dedo como tal, en el que se pierde el contorno articular, sobre todo en la última falange. ¿Vale? Entonces, esto es muy característico de ese tipo de afectaciones, del síndrome de Reuters o de la psoriasis artrítica, y sobre todo es un signo distintivo con las otras patologías reumáticas que analizaremos luego. ¿Vale? Por lo tanto, es un signo clínico importante y relevante a tener en cuenta. Bien, además de los aspectos comunes, digamos, de la artritis reactiva con la artritis psoriásica, pues vámonos al siguiente apartado, este de aquí, que vemos como enfermedad inflamatoria intestinal, o también conocida como enfermedad de Crohn, o Crohn, síndrome de Crohn. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la enfermedad de Crohn? Lo primero que es una enfermedad inflamatoria del intestino que puede afectar tanto al intestino delgado como al intestino grueso, aunque suele ser más habitual de la rama sobre todo transversa y descendente del intestino grueso. Por lo tanto, los dolores principalmente suelen ser en la zona del hipocondrios, fosa ilíaca y flanco izquierdo sobre todo, Aunque dicho esto, pueden presentarse prácticamente en toda la cavidad abdominal, porque puede afectar tanto, repito, a la totalidad del intestino delgado y del grueso. Hombres y mujeres con H. Ana, ¿tienes? Ana, Sí, ¿tienes el micro? perdona. Muy bien. Por lo tanto, con respecto... Perdona, repito, Rafa, una pregunta te iba a hacer. Aquí hay una palabra que es enfermedad inflamatoria. no veo muy bien a quién está preguntando. Es que... Soy yo, Paco.
No Hola, sé si me Paco. ve. Dime, No sé si dime. me ve. Sí, mira, aquí pone arriba en la enfermedad inflamatoria igual a CU o EC. Esa abreviatura de qué es, qué significa, que esté previamente diagnosticado o no. Sí, que la enfermedad inflamatoria intestinal puede confundirse con los cuadros, se podría llegar a confundir con los cuadros estos de, ¿cómo lo llamamos allí? Del colon irritable. Ah, vale. Lo que pasa que por eso pone sin diagnóstico previo. Una de las precisaciones que tenemos que hacer con respecto a esa enfermedad es que, de hecho, a nivel clínico, es uno de los principales sectores clínicos que se suelen cometer, inclusive en la propia, vamos, no en una consulta osteopática, en la consulta de medicina, en fin, de familia, medicina general, porque pueden llegar a tener una presentación clínica en sus estadios iniciales, en un brote agudo, muy parecidos, pero son muy distintos realmente entre ellos. Comparten elementos. La enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a un síndrome del colon irritable, pueden llegar en el brote agudo, repito, a tener ambos elementos inflamatorios de los tejidos digestivos, en este caso de los intestinos, pero tienen naturaleza totalmente distintas, tienen causas y etiología totalmente distintas y además hay que clasificarlas de manera totalmente distinta porque estamos hablando en el caso de una patología funcional como el síndrome del colon irritable, en el que ni existen los elementos reumáticos ni existen los elementos autoinmunes. Bueno, de hecho, por no existir, hay muchas cosas de las que existen que todavía no se entienden muy bien con respecto al colon irritable, ¿no? Como tal. Pero sí se entiende y se sospecha de manera muy fundada que es un cuadro más bien de tipo funcional y un cuadro que tenga más bien un origen y una justificación también en el ámbito, bueno, pues psicológico de la persona, del estado de ánimos, el estrés en general, etcétera, etcétera. A estas alturas, cualquiera que haya estudiado un poquito en detalle la fisiología de los principales órganos internos, en particular el sistema digestivo, verá que probablemente se podría afirmar que el principal enemigo del tejido digestivo, de la propia histología, de la mucosa gástrica intestinal, es el estrés mismo, ¿no? Por la cadena de reacciones bioquímicas que el cuadro de estrés provoca, bueno, sobre todo cuando ese cuadro de estrés está mantenido en el tiempo. Entonces, muchas veces eso es lo que hay detrás de la enfermedad, digamos, funcional del colon irritable, pero no necesariamente hay una alteración tisular, autoinmunes y reumática, ni muchísimo menos hay positividad analítica para los factores HLA-B27. Que si todos los criterios diagnósticos que hasta aquí hemos aplicado para las distintas enfermedades reumáticas a las que estamos haciendo referencias, ninguno de ellos aplicaría en términos directos a la enfermedad funcional del colon irritable. Aunque puedan tener, muy importante, presentaciones clínicas parecidas al principio, sobre todo en los picos agudos. Luego, importante para este último cuadro, para la enfermedad inflamatoria intestinal, los brotes disentéricos, en este caso, el paciente en cuestión con la enfermedad inflamatoria intestinal, las diarreas, los brotes de diarrea que tiene, muchas veces son brotes incapacitantes, son brotes muy severos y son brotes que pueden llegar a realmente incapacitar a la persona porque va a haber un PPI, una pérdida de peso incontrolada, y puede llegar a haber inclusive sangrados en las heces. Ese proceso de diarrea tan profunda está acompañado por dolor. Habitualmente cuando están en esos brotes muy agudos, son pacientes que tienen que estar ingresados realmente, porque ya pueden incurrir ya en deshidrataciones, en cuadros más complejos, entonces tienen que tener vigilancia médica. Pero este perfil de paciente podría llegar a la consulta osteopática, obviamente no cuando está teniendo un brote agudo de tipo digestivo, pero sencillamente en las fases entre un brote y otros, en las fases asintomáticas, pero sí tener presentaciones poliarticulares, sí tener dolores articulares varios, dolores musculares varios. Entonces, ahí es donde hay que vigilarlo. Tanto aquel paciente que ya esté diagnosticado de manera previa, porque eso es muy habitual, es muy típico del paciente que tenga un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, que, en fin, es algo bastante común, no es que estemos hablando de ninguna patología extremadamente rara, y de venir de manera habitual a consultas. Oye, es que como a mí me suele doler de todo, muchas veces hay que vigilar un poco ese perfil casi psicológico del paciente,
en el que puede llegar a tener un poco de frustración, un poco de, bueno, pues desánimo inclusive con respecto al propio éxito de la terapia como tal. Pero esto yo creo que es muy importante para poner el acento sobre un aspecto fundamental de la consulta osteopática. Quiere decir que para eso también necesitamos este tipo de información. Porque si en tu proceso diagnóstico inicial, tu osteópata, cuando te llega este perfil de paciente, no lo visualices bien, no lo encasillas bien en este tipo de paciente que es, te guste a ti o no, es un paciente crónico que probablemente ya esté diagnosticado como tal, hay que entender que, como a todos los pacientes, pero en particular cuando nos aparezcan este tipo de cuadros, no se le pueden dar falsas expectativas, no se le pueden prometer realmente este perfil de paciente pues, cuestiones que a lo mejor no somos capaces de alcanzar o de aportar, sino que hay que ser muy respetuosos y muy honestos con respecto, primero, a entender lo que es un cuadro crónico reumáticos y segundo, con respecto a nuestras capacidades y posibilidades terapéuticas ahí. Y son posibilidades que siempre hay que enmarcarla en el ámbito bien preventivo, bien en el ámbito de acompañar al paciente para una mejor, con el objetivo de tener una mejor calidad de vida en el día a día, pero en ningún caso ni en ningún momento para sanar, curar o finalmente eliminar la patología en cuestión. Eso no es competencia nuestra, no es el abordaje osteopático, pero dicho realmente en esos términos, fijaos que ni siquiera es el abordaje de la medicina general. O sea, un reumatólogo frente a todas esas patologías que estamos analizando hasta aquí, se ve limitado por el tipo de medicación que puede usar, que en la mayoría de casos son medicaciones que tienden a mejorar los síntomas en los brotes agudos, ni más ni menos. Es verdad que para otras patologías, como algunas de las que iremos analizando ahora, como puede ser una artritis reumáticas, vamos, normal y corrientes, una dermatomiositis, puede haber medicación que inclusive, bueno, haya que tomarla de manera habitual para disminuir la frecuencia supuestamente de los brotes agudos. Digo supuestamente porque esto es todo un mundo al que, bueno, pues habría que hacer un análisis más directo de todo ese mundo aparte de ahí, ¿no? Pero es importante ver el papel osteopático en ellos. O sea, la función del osteópata en función de comprender el cuadro del paciente, entender sus limitaciones, entender la presentación habitual y con nuestros medios, tanto con la terapia manual como con la terapia de ejercicio, intentar de intervenir un poquito en su día a día para, fundamentalmente, un doble objetivo: que los brotes agudos que tenga el paciente sean de menos duración y menos virulentos, o sea, que no sean tan incapacitantes, y que la distancia entre los brotes agudos vaya siendo cada vez mayor. Eso luego en el día a día se traduce en que muchos de esos pacientes necesitarán menos medicación, en algunos casos inclusive ninguna medicación, porque por su propia decisión deciden renunciar a la medicación o porque vean que ya con el estilo de vida que están manteniendo ahora mismo, si con el tipo de soporte terapéutico que tienen ahora mismo, pues ya no necesitan ningún tipo de medicación. Independientemente de la terapia, no estoy haciendo referencia a ningún tipo de terapia específica. La terapia puede ser perfectamente la terapia manual por sí sola, con las movilizaciones, el masaje, los estiramientos. Puede ser la terapia manual en combinación con el ejercicio terapéutico. Muy importante siempre el ejercicio en ese tipo de cuadro de poliarteralgia. Tiene que ser un ejercicio enfocado a la movilidad articular, enfocado al mantener bien los tejidos de forma relajada, o sea, una buena práctica de estiramientos, de movilizaciones. No debería ser en ningún caso una terapia enfocada a un trabajo articular de impacto, de choque. No necesariamente hay que contemplar un tipo de trabajo específico con carga o sin carga. Allí va a depender, obviamente, de la característica del paciente, ¿no? En algunos casos pues, le va a venir bien hacer un trabajo con cargas, trabajo de peso, trabajo de resistencia. En otros casos, pues habrá que hacer un trabajo pues, prácticamente sin carga, sin ningún tipo de resistencia, pero eso ya lo van a marcar otras variables del paciente. Es importante, por lo tanto, entender que con ese tipo de abordaje, pues los objetivos que podamos intentar alcanzar o que debemos de proponer al paciente, a los que hay que hacer partícipes al paciente, son esos. Intentar mejorar la calidad de vida y ni siquiera hacer referencia a la parte de la medicación que os comentaba, porque eso va a ser una consecuencia de aquellos casos en los que el tratamiento pues, va por buen camino, digamos. Como anécdota personal, os podría contar alguno que otro paciente, pues me viene a la mente ahora mismo una paciente de aquí, justo del pueblo, que
me llama la atención y es un caso que siempre me acuerdo de ello porque es farmacéutica, tienen una farmacia allí en Madrid y curiosamente, siendo ella farmacéutica, es una paciente que desde que empezamos el tratamiento de acupuntura con terapia manual, hace ya unos años, pues deja la medicación. Realmente fue reduciendo la medicación y ella realmente tenía el deseo de dejar la medicación. Entre otras cosas porque es farmacéutica y entiende el tipo de medicación que se está metiendo. Entonces, una de la medicación más estándar que se mete, por ejemplo, para un cuadro de artritis reumatoide, es el famoso metotrexato, que es realmente un derivado de la quimioterapia. Es una quimioterapia suave, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, la persona en cuestión entiende perfectamente el tipo de sustancia que se está metiendo prácticamente de por vida y dice, oye, mira, si yo me puedo quitar eso, y ella misma, siendo farmacéutica, pues va tirando de fitoterapia, de hierbas, de, bueno, sus infusiones, sus cosillas, y con la terapia asistida, en ese caso, con una terapia, bueno, pues complementaria, como es el caso de la acupuntura, acompañada con la terapia manual. Entonces, ese tipo de combinaciones pueden llegar a dar resultados muy interesantes, siempre en términos, repito, paliativos, no curativos, ¿vale? Que realmente, como digo, son los mismos objetivos que la propia terapia médico-ortodoxa convencional suele perseguir. En ningún caso, pues, existe todavía hoy en día remedio médico para ninguna de esas patologías, definitivo y curativo para ninguna de las patologías vistas hasta aquí, realmente. Bien, avanzando en el análisis, digamos, del esquema de patología general, nos meteremos en estas últimas tres, que son un poco las más, bueno, las menos comunes, digamos, de esas patologías reumáticas que hemos clasificado de varón hasta aquí. Vamos empezando por la patología de Whipple, esta que está aquí abajo, la enfermedad de Whipple. El signo característico principal de ese cuadro poliartrítico, poliartrágico y polimiárgico es la esteatorrea. La esteatorrea como tal es el término que se usa para describir heces grasas, ¿vale? Estos pacientes suelen tener problemas digestivos para digerir las grasas fundamentalmente. Suelen tener problemas más bien de tipo hepatobiliares, bien pancreáticos, e inclusive en algunos casos a nivel cardiovascular, como ya dijimos antes, que afecten fundamentalmente al sistema linfático. El paciente en cuestión es un paciente que tiene mucha dificultad en digerir las grasas como tal, y al tener dificultad en digerir las grasas, dichas grasas, si no se digieren de manera adecuada, obviamente van a terminar en las heces del paciente. En el proceso de defecación del mismo, pues lo que se encontrarán son las típicas heces flotantes, ¿vale? Que no se hunden de manera adecuada. Por lo tanto, esto no hace falta que tengamos una muestra de las heces del paciente, pero sí con una simple pregunta durante el proceso de interrogatorio y anamnesis podemos bien encaminar, bien descartar, bien definir un cuadro que puede llegar a ser complejillos, como es la enfermedad de Whipple, a la que hago referencia. En estos casos, otro de los elementos a tener en cuenta, que aquí abajo os lo estoy señalando, vamos a verlo aquí. Una hipodistrofia intestinal diagnosticada o no, básicamente un hipofuncionamiento o un bajo funcionamiento, digamos, intestinal, que es, bueno, pues uno de los elementos habitualmente asociados a ese proceso de heces grasas, podríamos decir casi uno de los causantes realmente de estos procesos, digamos, de heces grasas. Si seguimos analizando en el esquema en cuestión, estamos hablando sobre todo de hombres blancos con una proporción de 10:1, como veis, con antecedentes personales de pérdida de peso incontrolado, esteatorrea persistente, secundaria a procesos mucósicos de intestino delgados. Básicamente, los procesos inflamatorios principales que tienen ese paciente es del intestino delgados, en particular, cualquiera que recuerde la parte fisiológica de osteopatía visceral, del apartado de abdomen, intestinos, sobre todo del duodeno, ¿vale? Que es la parte en la que se terminaba la digestión como tal química de los macronutrientes, y en particular de las grasas, para finalmente ser absorbidos luego más adelante en el intestino delgados. Finalmente, nos vamos a los últimos dos cuadros, el Lofgren y el Veget. La enfermedad de Lofgren, se la suele
asociar a un cuadro sobre todo disneico, un cuadro respiratorio, suele tener brotes disneicos, o sea, que le falta el aire al paciente en cuestión, de tipo crónico. Digamos, el paciente no es que sufra esto por picos agudos, por momentos agudos, no, es una enfermedad crónica que suele sufrir en términos respiratorios de disnea crónica. En muchos casos, un paciente que tengan un diagnóstico previo, estamos hablando de hasta un porcentaje del 30% de sarcoidosis, ya de una patología más compleja. Habitualmente suelen venir con diagnóstico previos, si le preguntamos un poquillo, de sarcoidosis. Y finalmente suelen tener lo que llamamos tripleta, la tripleta aftosa típica del Lofgren. Hace referencia... Cuando hablamos de tripleta aftosa, estamos hablando de, fijaos en esta columna de aquí abajo. Esto suele ser una presentación a caballo con el síndrome de Behçet, en el que la tripleta aftosa a la que estaba haciendo referencias es esta de aquí, en el que el 100% de los pacientes en cuestión tiene afectación clasificable como de otorrinolaringología, o sea, afectaciones bien cutáneas, con sequedad y con dolor en términos de ORL, bien en los ojos, bien en la mucosa labial, bien en la nariz, bien finalmente en el oído. En el 80% de los casos de enfermedades de transmisión sexual, o sea que suelen tener aftas dolorosas a nivel genital, y en 7 de 10 casos afectación de los ojos, ¿vale? Con un proceso de conjuntivitis dolorosa al momento. Esta tripleta aftosa, repito, que es muy típica del síndrome de Behçet, puede en un momento dado compartirlos en la enfermedad seca de Lofgren también. Entonces, con estas primeras 7 patologías que estamos analizando, en un principio, poniendo el acento de manera particular sobre la espondilitis anquilopoyética, sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre el síndrome de Reuters y la psoriásica, la artritis psoriásicas, siendo las más comunes, las que con más frecuencia y con porcentaje más alto de probabilidades podamos encontrarnos en consulta. Siendo el perfil general de este paciente, repito, un paciente varón, menor de 50 años, que además de estos cuadros poliartrálgicos con la característica específica de cada una de esas patologías, suele tener una afectación cardiovascular previa, habitualmente con alteraciones del ritmo. Por lo tanto, a este tipo de paciente que en el proceso de anamnesis que nosotros le hemos hecho contestó de manera afirmativa las 4 preguntas de diagnóstico básico que le hemos hecho, o a 3 o más de esas 4 preguntas, bueno, pues eso sería el perfil general de este grupo de pacientes. Vamos a hacer una cosita, un poco para no machacaros demasiado, si tomamos 5 minutitos justo de pausa, por si alguien necesita una pausa café, pausa baño, aunque yo no estoy viendo la mayor parte de la persona para allá, yo sí que la necesito, así que os voy a pedir 2 minutitos solos y en 2 minutos seguimos con el otro grupo, el grupo de la derecha, de paciente de perfil mujeres, digamos. Vale, 2 minutitos solo y os voy para acá otra vez.
Tequila. Rafa, ¿puedes pasar el cuadro por aquí, por fin? El chat. ¿Me oyes? Hola. ¿Hello? Sí. ¿Puedes pasarme el...? A ver, espera. Eres ¿Puedes Ana. pasarme el cuadro por aquí? El cuadro ya lo tienes en el chat, mi niña. Si te metes en el chat, lo tienes colgado ya ahí. ¿Lo estás viendo ahora mismo? Hola. Sí, espera un momentito. No, Si vas al chat, no, tienes una opción abajo del todo que pone chatear, ¿verdad? sí. Pues dale y tienes un PDF colgado, este de aquí. No lo encuentro. No. A lo mejor es que he llegado más tarde o... Da igual, si coges el chat y te vas arriba del todo, mi niña, arriba, Ujú. sube todo lo que puedas el chat. Ya lo tengo. Tienes el cuadro ya colgado ahí. Mm. ¿Qué tal todo, A lo Ana? mejor a lo mejor porque estoy en el móvil o qué. No sé. A eso ya no te lo sé decir, no lo sé. Buah, vale. Rafa, a mí me gustaría hacerte una pregunta, pero no sé si espero un poco o no. No, no, dale, dale, dale. Bueno, Jorge, ¿qué tal? referente a la Te acabo de psoriasis. ver. Muy buenas, que hacía siglo que no te veía, Jorge. ¿Todo bien? Todo bien. Yo tampoco puedo ver el cuadro. Como he llegado tarde, Subióse un poco. Sí, te vi que habías aparecido tarde, no te preocupes. pero que el cuadro en el chat no me aparece, porque he llegado más tarde también. Y el chat solamente me funciona a partir de yo entrado. Pues yo se lo colgamos. Pero lo tenéis varias veces colgado en el mismo chat, ¿eh? Vamos, a las 6:16, la han vuelto a colgar a las... Vamos, lo tenéis varias veces ya colgado, no... Deberíais tenerlo allí en el chat general. Sí, pero que como yo he entrado más tarde, pues a mí no me aparece. Lo primero que veo es el mensaje de Ana. Eso Vale. es lo primero. Me pasa lo mismo, pero creo que a lo mejor es porque estoy en el móvil. Bueno, Sí, igual. Oye, ¿vosotros a mí me escucháis bien el volumen de la voz? Pues yo a vosotros no. Necesitáis subirlo un poquillo. Si queréis que no me parta el cuello para escucharos bien, o subís bien el audio. ¿Ya lo tienes solucionado, Ana, tú, el problema? No, estoy todavía entrando. No sé si te estoy pidiendo ya solicitud o... Mirela, vamos contigo. Cuéntame. Gracias. Bueno, con respecto a la psoriasis, que has tocado este tema que es importante y conozco varias personas, empezando por niños, Sí, y quería saber si los niños puede ser simplemente por el tipo de comida que tiene, no hablamos de artrosis o artritis, sí. pero sí mujeres con 55 años, ahí sí podríamos, porque también se queja de dolores en las falanges de articulaciones y que nunca han tenido psoriasis y sin embargo ahora sí le aparecen. ¿Podría ser ahí ya que podamos hablar de artritis o...? Sí, pero vamos, lo tenemos fácil, Mirela. Quiero decir, para poder hablar de una artritis psoriásica es Sí, muy fácil. Tienen que dar positivo. Esto no es una cuestión que tengamos que hacer nosotros. Es una cuestión que obviamente el médico especialista, en este caso en reumatología, tiene que pedir una analítica en cuya analítica se analicen los factores reumáticos y en particular el HLA-B27. El paciente en cuestión tiene que dar positivo sí o sí a ese factor reumático. eso sí, le ha sacado que tiene reuma.
Tiene factor reumático positivo. Sí. Es que entonces, en términos diagnósticos no hay nada más que hablar. Que sí, son pacientes que ya está el diagnóstico al 100% acertado. Ya están diagnosticados en calidad de pacientes reumáticos con brotes poliartríticos seronegativos, espondiloilíacos, y en este caso con una psoriasis tardía. La psoriasis puede aparecer perfectamente en términos juveniles o puede ser tardía perfectamente. Perfectamente. No, es que yo nunca he tenido psoriasis, he tenido el primer brote con 45. Bueno, perfectamente puede ser. Bueno, el tratamiento de por vida son cremas superficiales y antiinflamatorio. Eso no te cura nada. No hay Eso tratamiento, realmente tratamiento curativo, no hay ninguno. No hay hay. tratamientos, inclusive para la medicina oficial. Al final son crema. Es que es de ahí, del médico. Con concentraciones corticoideas cada vez más altas, en definitiva, que necesitan un aporte de corticoides cada vez más alto para paliar los cuadros inflamatorios puntuales. Ahora bien, si os sirve de algo, yo personalmente en el ámbito de la psoriasis, independientemente que tenga o no el componente poliartrítico asociados, suele recomendar una aplicación muy sencilla, muy simple, que a lo mejor seguramente alguno de vosotros pues tendréis más conocimiento que yo en este ámbito y podéis trabajar con otro tipo de mezcla, otro tipo de cuestiones. Yo lo que suelo mandar allí es una mezcla con aceite de masaje de almendra dulce, digamos una mezcla básica, sencilla, simple de aceite de masaje de almendra dulce, o inclusive algún aceite de masaje de base, más graso aún, más fuerte, más rico aún, como puede ser el de aguacate, por ejemplo, o el de sésamo mismo. Y a ese aceite básico de masaje añadirle aceites esenciales, perdonad, no esencias, aceites esenciales, en particular ahí quieres un abordaje que sea suficientemente calmante, antiinflamatorio, pero al mismo tiempo no demasiado fuerte cutáneo, porque si no puede precipitar, puede realmente activar todavía más los brotes inflamatorios. Entonces, se hace imprescindible la lavanda, espliego o lavanda para eso. Es muy, muy interesante para ese tipo de cuadro tener la aportación de un cítrico, además de la lavanda, un cítricos como puede ser la naranja, la bergamota, el limón, siendo de ellos la bergamota quizás el menos común, pero en términos terapéuticos de lo más interesante, sobre todo a nivel anímico, emocional para la persona. Y luego se necesita en esa mezcla un antiséptico, en definitiva, como para contrarrestar un poquito esa parte cutánea, como puede ser perfectamente el árbol del té, tea tree, como puede ser el eucaliptus mismo. Vamos, la mezcla perfecta sería con árbol del té. Lo que más pasa es que una mezcla de bergamota, árbol del té y lavanda puede llegar a ser un poco demasiado pesada. Entonces, las proporciones deberían ser, principalmente, imaginaros en una proporción de un total de 10 gotas. ¿Vale? Serían 4 gotas, por ejemplo, de bergamota, 3 de cada una de árbol del té y de lavanda. Ese tipo de mezcla es conveniente que se hagan siempre al momento, en el momento del uso, no se podrían guardar, no se podrían mantener, porque obviamente son aceites muy volátiles y aceites que en cuanto entren en contacto con el oxígeno del aire, pues perderían todas sus propiedades terapéuticas. Mantendrían el olor, la esencia como tal, pero perderían en definitiva lo que es las propiedades. Muy bien, gracias. Muy bien, Paco, pues hasta la próxima. Encantado de conocerte y de verte por pantalla. Bueno, vamos a ir siguiendo con los demás. Encantado. Con los demás, a ver qué tenéis por ahí en el chat. Bueno. ¿Ya tenéis copia del esquema general todos? Jorge, por allí, Ana. Sí. ¿Lo tenéis por ahí ya? Sí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ir... Sí. De todas maneras, esos esquemas, vamos, a no ser que los usasteis para envolver las cervezas o las galletitas, deberíais tenerlos ya vosotros, cabroncetes.
alumnos ya de tercer, cuarto año, que decir que esto lo tendréis que tener marcado ya encima de la cama vosotros. Los alumnos de primero o de segundo todavía a lo mejor tienen justificación, vosotros no. Es que no estoy en casa, no estoy en mi casa. Lo tengo enmarcado en casa y por eso no lo puedo llevar encima. Antes lo llevaba en la cartera. Venga, pues voy a ir siguiendo con ello para allá. Vamos allá. Nos vamos con el grupo, el segundo grupo, digamos, de patología reumática, el que hemos llamado más bien de mujeres. Ese es el grupo que a las claves diagnósticas iniciales, a las 4 famosas primeras preguntas que hemos hecho, este grupo contestaría que no puede. A 3 o más, obviamente. Ya con 2 respuestas negativas de las 4 preguntas iniciales, bueno, pero desde luego con 3 o más respuestas negativas, pues el diagnóstico está prácticamente encaminado. O sea, estamos hablando una vez más de personas que en este caso sufren dolores articulares y musculares en varias articulaciones, en varias zonas del cuerpo a la vez, pero en este caso, al ser su respuesta no puede, estamos diciendo que no suelen ser asimétricas, por lo tanto, son gente a la que les suele doler las 2 muñecas, las 2 rodillas, las 2 caderas, los 2 hombros. No suele tener afectación lumbosacroiliacos. ¿Puede tener dolor sacroiliaco lumbar? Sí, claro, clarísimamente puede tenerlos, pero no suele tener brote inflamatorio en las 2 sacroiliacas a la vez, para entendernos. Muy importante, esta tercera pregunta sí que es fundamental. No suele tener afectada la interfalángica distal. Vale, eso es una manera muy sencilla de verlo con algunos pacientes que suelen tener afectaciones articulares muy agudas, que te van a venir y te enseñan inflamaciones en el pulgar, te enseñarán inflamaciones pues, en el codo, en la muñeca, en el tobillo, pero si te fijas bien en la última falange, la última articulación, sobre todo de los dedos de las manos, verás que no suele haber afectación de esa articulación. Entonces es una manera muy rápida de poder verlo. Y luego, la rigidez matutina en estos casos no suele ser tan alta, tan ilimitante, o sea, suele ser inferior a las 3 horas. En ese caso, el perfil mayoritario, fijaos que es sobre todo un perfil de mujeres fértiles, de 10 sobre todo en edad fértil, o sea, estamos hablando de mujeres con menos de 40, 45 años, desde luego en menos de 50 años. En este caso, la mayoría de ellas suelen dar un elemento analítico, el HLA-27 suele dar negativo, en la analítica en cuestión suele dar negativo, pero suele dar positivo el otro factor reumático que es el HLA-DR. ¿Vale? Entonces, en ese caso, estos 2 factores reumáticos, el B27 y el DR, saldrían cruzados, siendo el B27 el negativo y el DR el positivo. En ese caso, en la jerga reumática son pacientes que se les clasificarían como pacientes seropositivas. ¿Vale? Si los de antes eran pacientes seronegativos, en este caso se les consideraría, repito, en el ámbito reumático como pacientes seropositivos. ¿Y de qué paciente estamos hablando? ¿Qué tipo de enfermedades realmente entrarían en este grupo de otras 7? Pues son estas 7 de aquí abajo. Sería la MTC, que es la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la esclerodermia. Dentro de este grupo de enfermedad mixta del tejido conjuntivo y de la esclerodermia, bueno, habría que meter enfermedades que más que enfermedades son más bien síndrome, un conjunto realmente de síntomas, como es el caso del CREST, que vimos aquí arriba. Suelen tener, bueno, luego hablamos más en detalle lo que es el síndrome del CREST. Vamos a explicar más en detallitos todos estos síntomas que presenta el paciente, porque algunos sí que son muy relevantes y hay que saber identificarlos. La otra gran enfermedad, digamos, de ese grupo es el lupus eritematoso sistémico. Por supuestísimo, la más común, la artritis reumatoides, la artritis común. Y finalmente, la dermatomiositis y el síndrome seco de Sjögren.
vamos a ir viendo la más común, el primer síndrome, la primera enfermedad, digamos, la artritis reumatoides, que repito, con diferencia es la que más comúnmente nos vamos a encontrar en consulta, clasificable como eso, como una patología reumática de tipo seropositivos. Entonces, en este caso, vamos, ¿qué vamos a comentar sobre la artritis reumatoides? Que no sepamos. Es una enfermedad inflamatoria que va por brotes agudos, muy erosiva, muy degenerativa. Es interesante que cada uno de vosotros, pues hombre, yo os recomendaría, si de verdad queréis profundizar un poquito más sobre esas patologías reumáticas, sencillamente poneros imágenes radiográficas de la más importante, por lo menos, de esas patologías, y desde luego en esa búsqueda no podría faltar, pues eso, una buena búsqueda de placas de artritis reumatoides. Es muy importante que aprendáis a clasificar y ver un poco la diferencia entre lo que es un nódulo inflamatorio de una artritis reumatoides con respecto a un nódulo inflamatorio de una simple artrosis, ¿vale? Porque tienen presentaciones visuales inclusive distintas. Y el que aprenda a hacer bien esto, pues en definitiva ya va a tener un elemento de diagnóstico clínico muy valioso. La poliartritis erosiva suelen ser más habitualmente en las manos y muñecas, y dentro de las manos suele tener mayor protagonismo la artritis del pulgar mismo. En algunos casos, siendo las articulaciones metacarpofalángicas del primer dedo las únicas afectaciones de la mano, eso sí, de manera bilateral para el paciente. El paciente en cuestión, los pacientes en cuestión, como suelen sufrir brotes inflamatorios en periodos, digamos, con presentaciones muy agudas, suelen ser incapacitantes y con brotes dolorosos nocturnos, ¿vale? O sea, paciente que habitualmente los brotes inflamatorios suelen aparecer por las noches y, en fin, pueden llegar a ser incapacitantes para el paciente. Es muy habitual que esos pacientes pues, suelen empezar a presentar las típicas manos en garras, bueno, los dedos estos en cuyos embotes de cisnes, ¿vale? Con la presentación inflamatoria más distal que suelen tener. Bueno, son pacientes que además de los cuadros articulares, poliarticulares inflamatorios, luego suelen tener acompañada muchas otras patologías de tipo musculoesqueléticas. Pacientes que suelen tener capsulitis adhesiva de hombros, suelen tener otros cuadros inflamatorios como pueden ser quiste de Baker en las rodillas, como pueden ser sinovitis varias, sobre todo en las muñecas y en los tobillos. A las tenosinovitis en cuestión suelen ir asociados muchas veces gangliones. Entonces, en definitiva, ya no solamente un paciente que tiene muchos brotes articulares, de dolores articulares y musculares, sino que además suelen tener patologías que a los ojos de un neófito, de alguien que no entiende muy bien de esto, pues pueden ser desconexas entre ellas, pero realmente que tienen un origen común, ¿vale? Que es la artritis reumatoide en cuestión. Por lo tanto, a este tipo de pacientes, tengo algunos, para que os hagáis una idea, algunos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoides actualmente que de media 1 o 2 veces al año tienen que pasar por quirófano por algún tipo de cuestión, bien para quitar un ganglión, bien porque le ha dado, no sé si recordáis, para los alumnos que ya estéis en terceros, la contractura es esta de Dupuytren, de la fascia palmar, el acortamiento, digamos, patológico de la fascia palmar, o proceso de fascitis plantar, pero a niveles de cirugía, que en cuestión de 2 o 3 semanas se le queda la fascia plantar totalmente agarrotadas. Entonces, ese tipo de cuestiones tienden a ser muy comunes en niveles medianamente moderados, ya por no hablar de los graves severos de una artritis reumatoide. Ahí, por lo tanto, entender que, como decía un profesor mío de traumatología en la carrera, entender que esos pacientes, lo digo de broma, no me malinterpretéis, ese tipo de pacientes son los que a largo plazo tendrán que pagar tus facturas, en el sentido de que en tu consulta habitual vas a tener un número importante, un volumen importante de pacientes reumáticos y de pacientes con cuadros degenerativos, que son los que en definitiva necesitarán de tu soporte de manera, bueno, pues continuada a medio y largo plazo.
el mismo profesor era el que en la carrera siempre nos decía que el paciente agudo es el que nos pone a prueba constantemente sobre nuestra capacidad de, en fin, de estar despierto, de estar atento, y también nos hace la consulta mucho más interesante e entretenida. Y el paciente crónico es el que realmente te irá acompañando a lo largo de décadas en tu propia carrera, ¿no? Él lo decía con otras palabras, decía que el paciente crónico era el que pagaba tus facturas habituales, el paciente agudo era el que te permitía los caprichos de tu vida, en definitiva, cuantificando lo que es un poco el peso que en definitiva luego van a tener esos perfiles de paciente en tu consulta habitual, ¿no? Bueno, y dejando ya la artritis reumatoides, yéndonos a los otros cuadros a los que estaba haciendo referencia, antes ponemos el acento un segundito sobre estas primeras dos patologías, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo y la esclerodermia. Fijaos cómo este perfil de pacientes, de mujeres, oye, perdonadme que me estoy dando cuenta que igual que había hecho con el grupo de varones, aquí se me había pasado, no os había hecho el perfil general de este paciente. O sea, dentro de la presentación de todas estas patologías que hemos clasificado como de mujeres, si en el perfil anterior de hombres habíamos dicho que principalmente teníamos como elemento denominador común afectaciones cardíacas, cardiovasculares, sobre todo del ritmo, y en este caso, en este perfil de mujer, es mucho más habitual tener afectaciones de tipo respiratorio y sobre todo de tipo glomerular, nefrítica. O sea, si el paciente de antes solía tener problema de corazón, el paciente de ahora, la mujer en definitiva con poliartralgia, suele tener más bien problema de riñón y de pulmón, ¿vale? Es una paciente con posibles cuadros como glomerulonefritis, pielonefritis, pacientes muy habitualmente que puedan llegar a tener cuadros de nefrolitiasis y que suelen tener una cierta debilidad respiratoria ya de base. Ese sería un poco el perfil común, en contraposición al perfil de pacientes varones que hemos marcado antes, con más frecuencia de afectaciones cuadros degenerativos tan avanzados, empieza por carencia minerales. Yo a eso no te sé contestar, Mirela, si para llegar a estos cuadros se suele empezar con carencia alimenticia. Vamos a dejarlo en términos generales en la parte de alimentación. Teniendo en cuenta lo primero que comentamos cuando empezamos esta charla, que muchos de esos pacientes suelen tener un elemento autoinmune, genético, hereditario, yo desde luego no soy quien como para poner el acento etiológico de este perfil reumático de paciente en la alimentación. Y con lo que estoy diciendo no quiero descartar ni restarle valor, ni muchísimo menos a ese componente para este perfil de pacientes, pero si me tengo y nos tenemos que centrar estrictamente en los datos, digamos, que se manejan en la medicina general en cuanto a las reumatologías, la referencia habitualmente inicial no suele ser una referencia de carencia alimenticia. En la mayoría de esas patologías, donde sí se conocen realmente los elementos tanto analíticos como radiográficos como de presentación clínica de estas patologías. Entonces, volviendo un segundito. El clima con respecto a eso, habitualmente, sobre todo para estas que ahora mismo estamos viendo como patología de mujeres, la artritis reumatoides, fijaos que el elemento común en muchas de esas patologías es la alteración del tejido conjuntivo, la alteración de las fascias, la alteración, en definitiva, de todo el componente de síntesis hepatobiliar. Entonces, uno de los elementos denominadores comunes que efectivamente suelen empeorar con climas muy húmedos y suelen empeorar con climas muy extremos, para entendernos. Pero no es por nada, no hay que buscar realmente en ningún otro lado, ni en explicaciones demasiado complejas. Es muy simple de entender, en definitiva. O sea, climas más húmedos tienden a tener un empeoramiento vascular, en definitiva suelen tener un efecto de ralentización vascular que probablemente sea lo que haya detrás de que puedan acentuarse de manera aguda estos cuadros, y luego los picos extremos de clima sencillamente son picos de estrés elevados para la respuesta de adaptación de un paciente cuyo sistema de adaptación ya está, digamos, con un cierto déficit. Entonces, no es que haya que buscar explicaciones demasiado complejas, sencillamente ver la explicación en elementos simples, sencillos, como lo que acabo de
de marcado. Bien, volviendo un segundito, por lo tanto, a las dos patologías, ahora ya sí, una vez visto el perfil general de la mujer, en este caso, con cuadros de afectaciones tanto de tipo pulmonar como renal, vamos a poner el acento sobre estas dos primeras patologías, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo y la esclerodermia. En estos cuadros, lo que es muy habitual de encontrarnos es lo que aquí abajo estamos llamando como síndrome de CREST. ¿Vale? ¿Qué es esto del CREST? Es el conjunto de 5 signos clínicos que el paciente suele presentar. Es verdad que en el caso de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, estos 5 signos a los que voy a hacer referencia suelen presentarse, como os pongo aquí, de manera difusa multisistémica, o sea que puede llegar a afectar a varios órganos, sistemas a la vez. Y en el caso de la esclerodermia, sin embargo, suele estar algo más localizada a nivel cutáneo, sobre todo. ¿Y de qué estamos hablando dentro de esto del CREST como tal? Entonces, de manera detallada, el síndrome de CREST lo que quiere decir es la combinación de esos 5 signos, la calcinosis. O sea, son pacientes que suelen tener procesos de calcificaciones de manera bastante frecuente. El síndrome de Raynaud, que es la vasodilatación rápida y repentina de los pequeños capilares de la palma de las manos. El típico paciente que tenga las manos como con una cierta tendencia a tener las manos muy enrojecidas, digamos. Y este es el típico momento donde, bueno, pues todos los alumnos empiezan a mirarse sus propias manos, los pies y tal. Oye, que yo solo tengo las manos rojas aquí ahí. No estamos hablando de que se nos pongan las manos ligeramente rojas cuando hagamos un esfuerzo o después de 8 horas de trabajo en consulta, digamos, donde vamos a usar las manos. No. Estamos hablando de pacientes que en estado de reposo, en estado cotidiano, suelen tener una reacción desproporcionada de vasodilatación en la palma de las manos. Finalmente hablamos de la esclerodactilias, que es lo que antes hemos llamado los dedos en salchichas, dedos en los que se bordan los contornos articulares y con un engrosamiento común de todo el dedo, digamos. Finalmente, la disfagia, la dificultad a la hora de tragar, suele afectar al proceso tanto respiratorio como sobre todo digestivo. Y finalmente las telangiectasias, que son las arañas vasculares, las típicas arañas vasculares, la debilidad capilar en definitiva. Vamos, el típico paciente que se da un golpecillo en la mesa, se da un golpecillo con una esquina y tal, y le sale un moratón, o le salen de manera muy, muy habitual pues las típicas, vulgarmente llamadas arañas vasculares. Entonces, el conjunto de esos cinco signos clínicos es lo que llamamos síndrome de CREST, y como veis que ese síndrome de CREST es común a esas dos patologías, siendo sobre todo más presente en términos cutáneos en la esclerodermia como tal. Ahora, las dos, tanto la enfermedad mixta del tejido conjuntivo como la esclerodermia, suelen tener, además del CREST, también en porcentaje muy alto, tanto disnea, dificultades respiratorias, aunque ya hemos visto que la disnea es parte de los síntomas estos comunes de este perfil de mujer, igual que la afectación renal y poliarticular. O sea, estamos hablando un poco de elementos comunes a todas las demás. La otra gran patología, aunque afortunadamente mucho más de característica sistémica que musculoesquelética, es el famoso lupus eritematoso sistémico, la enfermedad favorita, ¿no?, del antiguo Dr. House, de la serie House. En todos los episodios salía siempre algún lupus eritematoso por allí. Aquí, ¿dónde vamos a poner el acento en cuanto a esta patología? Fundamentalmente en lo que nosotros podamos ver desde fuera y detectar como signos detectables desde fuera, son los procesos vasculares sobre todo y cutáneos. A nivel cutáneo, pues la expresión habitual que se suele usar para describir esa patología es la cara en ala de mariposas, que se conoce. Básicamente por un eritema, una vasodilatación que se suele generar en la zona cigomática, en los mofletes, de manera muy repentina y que suele estar asociada a inflamación de las mucosas internas también. O sea que cuando se le pone la cara así al paciente habitualmente suele estar asociado con brotes inflamatorios en estado agudos, bien de los riñones, bien de los pulmones, bien del sistema digestivo.
Por eso es eritematoso, suele generar un eritemas, una vasodilatación rápida, sistémico, o mejor dicho, multisistémico, que puede afectar a distintos órganos, distintos sistemas a la vez. Obviamente tendrá la presentación propia del órgano y o sistema cuyo brote inflamatorio está sufriendo el paciente en momentos actuales. Pero repito, tener en cuenta este tipo de paciente cuando llegue a la consulta osteopática. Son pacientes que en la mayoría de casos suelen estar ya diagnosticados, suelen venir ya con diagnóstico previos y sencillamente ir viendo, poniendo una vez más el acento sobre lo que yo comentaba antes en cuanto a nuestro abordaje osteopático y a las limitaciones que tengo que tener en cuenta para ese tipo de pacientes. En definitiva, no generar esa expectativa falsa ni generar realmente posibilidad de curación definitiva de esos brotes articulares. Hay mala señal, yo no oigo nada ya. Mirela, perdona. Que hay mala señal, ya no oigo y además se te ha ido la imagen. Yo os veo perfectamente y veo mi propia imagen bien desde ahí. No sé si los demás me ven y me escuchan bien. Yo te escucho bien y te veo bien. Veo ahora mismo a Javier perfectamente. Javi, ¿me escuchas? ¿Me ves bien? Yo también bien. Sí, te escucho. Y Jacobo me dice por allí bien. Mirela, no sé qué decirte por lo tanto, porque veo que la respuesta de parte de los demás está bien. No, tranquilo, tranquilo, porque se va a ratos, se va, pero tranquilo. Bueno, por eso es como mi cabeza, que se va muchas veces, Sí, gracias. va y viene, mi idioma va y viene y la imagen no puede ser de menos, pues es lo normal, está por ahí. Bueno, nos quedan solamente un par de cosillas más para ir terminando un poco el esquema general. Nos quedaría realmente para analizar las últimas dos, la dermatomiositis y el síndrome seco. La dermatomiositis tiene elementos en común con las primeras dos, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo y la esclerodermia. ¿Vale? Aquí, ¿dónde hay que poner el acento más? Pues además de la poliartralgia difusas, mialgias miopáticas proximales, importante porque las mialgias en este caso son miopáticas proximales, son pacientes que suelen tener miopatía degenerativas, bien de los hombros, bien de las caderas. ¿Vale? Son cuadros que muchas veces tienen detrás inclusive un perfil neurodegenerativo a nivel muscular. Entonces, hay que ir buscando o, en definitiva, ser consciente de ese aspecto neurodegenerativo proximal de las grandes articulaciones. Además, suelen tener este cuadro de dermatomiositis, como indicaría su nombre, una inflamación cutánea asociada a esos cuadros musculares. Pero esas inflamaciones cutáneas suelen llegar inclusive a las capas musculares superficiales. En definitiva, son personas cuyas fascias, cuyos músculos, sobre todo superficiales, ya en niveles más severos, pues va profundizando a niveles más profundos de su musculatura, suelen perder el elemento elástico. La piel de esa gente es una piel muy rígida, muy seca, de muy poca elasticidad, y como comprenderéis, si la piel la tiene esa característica, cuanto más voy entrando en profundidades, en la fascia superficial, en las capas de músculos superficiales, fascia media, profundas, dependiendo de la zona del cuerpo donde vayamos, suelen perderse enormemente el componente de elasticidad propia de estos tejidos y suelen moverse más bien tejidos más rígidos, ¿vale? Por lo tanto, son elementos relativamente fáciles de valorar en la propia consulta y en el propio diagnóstico palpatorios, ¿no? Y finalmente, el último cuadro, que es bastante poco habitual, es una patología no clasificada como patología rara, pero desde luego dentro de las que os he resumido en este cuadro de reuma, pues de las menos frecuentes sería el síndrome seco o Sjögren, ¿vale? El último de la lista aquí a la derecha. Síndrome seco porque fundamentalmente se caracteriza por una enorme sequedad de las mucosas, de manera difusa. Suele afectar tanto a nivel de mucosas externas como inclusive a los órganos internos. Entonces,
El problema es sobre todo cuando el síndrome sequio-cometal le empieza a afectar a la mucosa, pues eso, respiratoria, digestiva, por la consecuencia inflamatoria que esto puede acarrear, como podéis comprender. Una vez más, en común con todas las demás patologías de este segundo grupo, pues tendríamos esos cuadros respiratorios y genitourinarios renales asociados. Bueno, entonces bien, con un poco ese resumen general que estamos haciendo de estas 14, 15 patologías reumáticas que tenemos por allí en ese esquema, pretendo fundamentalmente poner un poquito de luz en lo que es un apartado muy amplio que son las patologías reumáticas. ¿Por qué lo hago? Porque para muchos otros apartados, como los alumnos ya sabéis, la oncología, las neuropatologías, luego todas las patologías específicas de cada uno de los bloques articulares que exploramos en los primeros 2 años, os voy pidiendo trabajo, voy dando información y de una manera, bueno, más o menos profunda, más o menos amplia, cada alumno pues vais haciendo vuestros trabajos, vais buscando la información ya de cada uno de ellos y tampoco existe un grado de dificultad demasiado elevado en ese proceso. Hay determinados campos, como es el campo de la neuropatología, como es el campo de las patologías reumáticas, y habría otros que meter, habría que hacer este trabajo con otros apartados de patología, bueno, que tienen una cierta dificultad hasta en la propia búsqueda de la información. En la propia búsqueda de la información, intentar coger las principales patologías reumáticas, pues es un trabajo que me lleve, en fin, semanas de trabajos, por no decir meses, y con una cierta confusión inclusive. Por lo tanto, el esquema en cuestión es un esquema que pretende, lo primero, resumir las principales patologías reumáticas tal y como lo acabamos de hacer. Agruparla según una serie de criterios diagnósticos prácticos. Y me estoy refiriendo a las primeras 4 preguntas que hemos aprendido a hacer al paciente para aprender a, con una cierta probabilidad de acierto, a clasificarlo como un paciente posible paciente reumático seropositivo o seronegativo. A eso hemos aprendido un poquito las principales patologías que suelen verse de manera complementaria acompañando a estos cuadros poliartrálgicos, polimiárgicos de tipo reumáticos. Bien para el paciente de varón, la patología cardíaca, bien para el paciente mujer, patología de riñones, patologías respiratorias. Así a grandes rasgos. Hemos aprendido de cada una de las principales 14, 15 patologías reumáticas algunos de los aspectos principales a tener en cuenta, poniendo de manera un poco global el acento sobre el abordaje osteopático preventivo, paliativo y de acompañamiento en el medio y largo plazo que tenemos que ofrecerle y poderle proporcionar a los pacientes con este tipo de cuadro. Repito, independientemente que el paciente en cuestión esté o no diagnosticado, obviamente, si el paciente que llega a nuestra consulta con un cuadro de poliartralgia y mialgias, que es susceptible de pertenecer a alguno de esos grupos porque bien haya contestado de manera positiva a nuestras preguntas, bien por la combinación de elementos de la propia anamnesis, sospechemos que ese paciente que no esté diagnosticado pueda tener una de esas enfermedades, bueno, pues lo que tenemos que hacer en esos casos es, de manera muy sutil, muy discreta, pues recomendarle a la persona en cuestión que vaya a ver a su médico de cabecera y que sería conveniente tener un diagnóstico en fin, reumatológico más profundo. En aquellos casos donde el paciente ya está diagnosticado, pues más bien para nosotros mismos tener claro que ese tipo de paciente, qué perfil tiene en el medio y largo plazo y por lo tanto qué tipo de soporte terapéutico le podemos ir ofreciendo desde, en fin, la limitación de una consulta osteopática o bien una consulta de acupuntura o bien una consulta pues, en la que se puedan combinar perfectamente dichas ambas herramientas, ¿no? Y una vez más, por lo tanto, poner el acento y el enfoque en ese abordaje más bien de tipo preventivo y paliativo, sin mucho más a comentar con respecto a eso. Entonces, no sé si alguno de vosotros tendría por allí o tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de cosilla en la que os pueda ayudar antes de ir cerrando. Contadme, ¿alguna cosilla por ahí que no se haya entendido bien, que no esté clara, que os gustaría plantear en otros términos? Contadme, chicos. Yo tenía una pregunta, si me permitís. Por supuesto. ¿Es importante aquí el paciente que se implique en el proceso
mientras el tratamiento no puede hacer nada, no es simplemente el de terapeuta. No, todo lo contrario. Vamos, esa pregunta habría que dirigirla a todo tipo de paciente que entra por la puerta de una consulta osteopática, pero en particular para todos pacientes crónicos. Todos aquellos a los que se le puede poner la etiqueta como tal de crónicos son pacientes del medio y largo plazo, y la implicación activa del paciente en esos procesos no es que es importante, es que es imprescindible. O sea, un paciente con esa etiqueta encima, repito, de paciente crónico, si no tiene una participación activa en su proceso terapéutico, pues es que el resultado va a ser, vamos, no voy a decir nulo, pero va a ser ínfimo, desde luego. Es imprescindible. Y eso es parte de la virtud en fin, de los osteópatas. Tenemos que aprender a motivar a los pacientes, tenemos que aprender realmente a llevar al propio paciente al terreno terapéutico, pero activo. A la voluntad del paciente, ¿no? Eso es imprescindible. En el mismo momento en que el paciente se levanta de su silla y llega a nuestra consulta, hace el esfuerzo de venir, pedirnos citas, venir, pagar el dinero de la cita y como tal, sentirse partícipe en este proceso terapéutico, bueno, pues tiene que entender que eso solamente es una parte ínfima del esfuerzo que tiene que hacer, porque realmente el esfuerzo que tiene que hacer es un esfuerzo diario, activo. Gracias. A no ser que estemos, por ejemplo, en una consulta de fisioterapia osteopáticas, como podía pasar de la persona que están ahora mismo aquí, pues por ejemplo con nuestra compañera Ana, en cuyo caso, bueno, pues existe esa mentalidad de proceso de habilitación activos diarios en la consulta en cuestión, de ir durante un mes, 2 meses, 3 meses de habilitación prácticamente diaria. Eso no es el enfoque habitual, desde luego, de una consulta osteopática, ni necesario, ni tampoco se entiende esa necesidad, pero claro, hay que sustituirlo con una participación activa del paciente. Y siempre digo que allí está el 80% del éxito. Nosotros, como mucho, podemos aportar ese pequeño granito de arena de un 15-20% más.